ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Hemos hablado mucho de plantas medicinales y hemos recurrido a un técnico que conoce mucho del tema, que es el ingeniero Cayo Scabone. Hoy nos va a presentar una planta muy interesante, que es ñandipá. En este material, el ingeniero nos va a mostrar cuáles son las propiedades de combatir el colesterol y la diabetes por medio de esta planta. Bueno, estoy con dos cultivos consorciados acá siempre en Mallorqué, la propiedad de la empresa Agropotí de Villarrica. Este es un cultivo no tradicional en el Paraguay, pero que Agropotí está llevando a cabo. Estamos cultivando el famoso ñandipá, que tiene una traducción, sería de terminación de grasa, una cosa así, porque la gente hace una infusión de esto y realmente conviene para la gente con triglicéridos, colesterol, ya que eso está comprobado que soluciona esos problemas esta planta, y también sus frutos están siendo muy utilizados como colorante natural. Da un azul muy característico sobre todo a las telas, a los hilares, a los hilados y un montón de cositas más, que es un colorante natural que inclusive ya los indígenas guaraníes lo usaban como para pintarse, ir antes a la lucha, a la pelea. Bueno, tiene esa fama. Y he consorciado con el burrito, que es una planta medicinal, tradicional ya también del Paraguay, un gran componente de la hierba saborizada, la hierba compuesta. Y bueno, estamos haciendo un consorciado acá. Vemos que esta planta tiene 2, 3, hasta 4 gajos. Esto es producto del intenso frío. Estamos comprobando que el ñandipá es netamente tropical, pero volvieron a crecer, y lo que interesa son las hojas. Esto se seca al sol, se muele y bueno, hay que preparar se prepara una infusión y anda perfectamente para vencer los peligrosos triglicéridos y los fulminantes, las fulminantes grasas que tenemos en el cuerpo. Entonces, esto también es muy recomendable para la gente obesa, sobre todo y con problemas cardiovasculares, y sobre todo las enfermedades causadas por la grasa en el cuerpo, las grasas que tenemos en el cuerpo. Hay plantas que abundan en el Chaco y no eran tenidas en cuenta, como es el algarrobo. Hoy en día ya se le está dando importancia por las diferentes aplicaciones que tiene esta planta, sobre todo en la cría silvopastoril. Por eso, ABC Rural hizo un trabajo en el Chaco con el ingeniero forestal Stefan Sack, quien nos explica sobre una nueva experiencia y sus notables beneficios en la producción ganadera. Bueno, nosotros ahora estamos oeste de la colonia Neuland, ya cerca con el lindero oeste de la colonia Neuland. Ahí estamos en el campo de un productor con mucha visión. Y acá entonces él ha hecho una plantación de algarrobo. Ya esa plantación ya data del año 2011. Se ve muchas veces en el camino que la gente deja algarrobo en la pastura, lo que es un gesto muy, muy bueno. Felicito también de que la gente se dé cuenta que para el bienestar animal hay que dejar también cierta cantidad de árboles para que puedan tener cierto bienestar, siempre en combinación con un buen acceso al agua. Y acá ese productor entonces ha adquirido los materiales, creo que del vivero de Isla Poí, y ha plantado acá una densidad de 15 por 15 metros entre hileras y 15 metros también entre plantas en la hilera. No limpió completamente el campo, sino solamente en la hilera hizo una pasada con el subsolador. Ha tenido un poco de problema con hormigas. Con la helada también me dijo que tenía un problema, que tenía que
resolver, que tenía que hacer una buena parte de los replantes, pero se ve ya un sistema establecido. Son producidos de semilla. Vemos el efecto de la genética. Por ejemplo, hay algunos individuos que no han logrado todavía el estado que otros han logrado, con un buen fuste, con también un buen diámetro. Hay algunos que se quedaron chicos, aunque el vivero haya seleccionado los padres, de donde, o sea, los árboles padres. Punto importante señalado por nuestro entrevistado es que, según investigaciones, el algarrobo puede desarrollarse en cualquier tipo de suelo del Chaco y su aprovechamiento en la industria se puede dar desde los 10 años aproximadamente. Pero, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el algarrobo para la implementación de un sistema silvopastoril? En primer lugar, el sistema de plantación es tener influencia sobre la genética, de que uno pueda ir viendo cuál es la planta. Podemos tener cierta confianza del vivero de que traiga un algarrobo de cierta zona. Otra gran ventaja de ese sistema es que acá se puede hacer bien el trabajo con la máquina. Tiene un paso recto sin tener que esquivar los árboles a la hora del control de maleza o de producción de heno. Se facilita más. Después tenemos los beneficios del algarrobo propiamente dicho del árbol, independientemente de si es plantado o regenerado naturalmente, que es un importante aporte de nitrógeno tanto al suelo como también, y a través de eso, a la pastura, una proporción de proteína mayor a la que se encuentra a pleno sol. El efecto de la sombra sobre el bienestar animal, pero vemos por la bosta que acá han estado los animales justamente por la sombra. ¿Se le debe hacer una poda de formación al algarrobo? El algarrobo puede llegar a cierta edad, que conocemos árboles viejos por la apariencia, que se han mantenido y que de igual manera aportan sombra y otros beneficios, como por ejemplo la vaina, que ya hablamos, que es otro beneficio, un aporte forrajero justamente en esa época, que acá no vemos por ser árboles jóvenes, pero en otros sistemas vamos a ver ya vainas que para el animal son un aporte forrajero muy importante. Si hablamos otra vez de un sistema productivo, si pensamos en un aprovechamiento maderero a futuro, que efectivamente ahora hay ciertos ensayos que se están dando, ya después de 13 años van cortando árboles maduros que ya tienen alrededor de 30 centímetros de diámetro y la quieren aprovechar para ensayos de producción de láminas. Está dando ciertos inicios a una industria maderera que a lo mejor se pueda desarrollar a favor del productor también, para que sea un aporte o un ingreso. El ingeniero forestal explicó que por el tipo de raíz pivotante que tiene el algarrobo y su penetración al suelo, hay un ciclo de nutrientes más efectivo, además del aporte de materia orgánica al suelo. A esto se puede sumar el efecto con relación a la temperatura, pues en días de intenso calor, bajo la sombra de un algarrobo, la temperatura es de 2 a 3 grados más baja y en invierno es la inversa, siendo más cálido bajo el árbol. Un dato que mencionó el profesional como muy importante es que bajo la sombra del algarrobo, el volumen de pastura es menor. Sin embargo, ese mismo pasto que crece bajo la sombra tiene un mayor contenido de proteína en comparación a un pasto que está bajo sol pleno. ¿Cuánto vive un algarrobo? Hay un importante cambio de mentalidad, como los técnicos podemos apreciar, que hace 15 años atrás el gran logro de un productor era tener limpio una cierta superficie y tener sin arbustos, solamente pastura, y eso, el productor que lograba eso y mantenerlo era medio que tratado como productor de primera, ¿verdad? Hoy en día ya se cambia mucho, se deja franjas, se deja árboles, justamente como ya mencioné en el camino, muchas veces vemos cómo gente, como productores, dejan árboles, hacen regenerar franjas de protección y dentro de 5 a 7 años ya tienen una franja formada.
Anteriormente, el árbol del algarrobo era considerado casi una plaga, pues crecía en cualquier lugar del Chaco y complicaba la habilitación de campos. ¿Ve un cambio de mentalidad en los productores sobre este tema? El tema de la poda del algarrobo es distinto a lo que nosotros, como vimos el tema del eucalipto, que tiene su receta de cortarle las ramas hasta cierta altura y ya está, porque tiene un fuste monopódico. El algarrobo es todo lo contrario, tiene una ramificación bien diversa. Casi no hay recetas. Cada árbol es una decisión aparte. Muchas veces hay que dejarle un arbusto al árbol joven para que pueda desarrollarse dentro de esto y formar ya un fuste leñoso, y a partir de ahí sacarle las ramas. A veces es no cortarle las ramas directamente porque es una rama importante con un follaje importante, y ahí entonces aplicamos una poda de formación, que lo llamamos, donde le sacamos la punta nomás de las ramas, para que esas ramas no se desarrollen más, pero la fábrica siga en pie hasta para poder apoyarle al fuste principal, ¿verdad? Y después, a medida que cuando se desarrolla el fuste principal, ya se puede ir cortando la rama hasta a ras del tronco, del fuste principal, ¿verdad? Hemos hablado en ABC TV, a través de ABC Rural, muchas veces del cultivo de soja, pero pocas veces de este punto: aluminio y otros elementos tóxicos que afectan a la soja. Durante un recorrido de ABC Rural por la zona de Artigas, departamento de Itapúa, hemos visto trabajos en cultivos de suelos bajos. Allí el técnico Oscar Dickel no solo nos habló sobre el manejo del suelo, sino también sobre la incidencia del aluminio y otros elementos tóxicos que pueden complicar el crecimiento de la soja en campos bajos y anegadizos. En un material anterior, el técnico Oscar Dickel nos había hablado sobre una experiencia en lo referente al cultivo de soja en campos bajos. Él mismo había mostrado que el crecimiento de raíces no se logró en forma pivotante, pero igual se logró una excelente nodulación y cantidad de vainas en cada planta. En este nuevo material, el profesional explicó cómo han logrado un interesante crecimiento de raíces y nódulos en soja gracias a la fertilización del suelo. Ahora vamos al detalle con qué es lo que conseguimos, así con una mínima inversión necesaria, fortalecer este desarrollo radicular. Básicamente trabajamos con calcio, que puede ser en forma granulada en polvo, combinado con silicio para darnos en polvo una mayor superficie de contacto y neutralización inmediata del aluminio. Trabajamos con fósforo, una mínima parte de potasio, y trabajamos con fosfato bicalcítico, que es un fósforo mineral que es el que necesitan los microorganismos para crear su núcleo y poder desarrollarse. Entonces, en los microelementos aportamos una cantidad importante de boro en forma de ulexita a base de 5 a 7 kilos por hectárea, porque estamos limitados por el aluminio. Y también, digamos, molibdeno, triplicamos la dosis en el sistema de abonación en línea y reforzamos la dosis también en aplicaciones por la semilla juntamente con los microorganismos, y toda esa carga microbacteriana también nosotros introducimos dentro de los abonos, que llevan una mula de carga, un estabilizador, para que no le afecten los químicos que se están aplicando. La presencia de aluminio en el suelo, ¿qué problemas genera? La causa de la compactación es la alta cantidad de aluminio, elementos tóxicos que nos delimitan el sistema radicular. Acá vemos nuevamente la otra planta, vemos nuevamente la raíz pivotante. Se intentó ir hacia el bajo, pero fue atrofiada. Fíjense acá, la punta terminó con esa cuestión, ¿no es cierto? Entonces, la raíz trabaja como una mecha. Cuando se quiebra la punta, la mecha va hacia los costados, pero no perfora más ninguna capa del suelo. Entonces, el trabajo que queda pendiente acá
en estas áreas es ir neutralizando por etapas el aluminio para que en algún momento nuestra raíz pivotante por lo menos pueda ultrapasar los 15 centímetros. Ese es un trabajo que no podemos pretender el primer año. Acá nosotros estamos un poquitito mejor, digamos la segunda raíz pivotante ya llegó a ir un poco más lejos, inclusive esto, pero es una tarea pendiente que los técnicos deben encontrar la fórmula práctica. Atendiendo a que la fuerte presencia de aluminio en el suelo obliga a que las raíces de las plantas de soja no puedan perforar más de 10 centímetros de la tierra, estarían apostando por un siguiente cultivo que pueda lograr que sus raíces logren una mayor profundidad. Bueno, nosotros estamos en investigación permanente con respecto de fortalecer, digamos, la presencia de los microorganismos que son los aliados de estos cultivos. Entonces, ¿qué es lo que pensamos hacer? Pensamos durante el cultivo de invierno, digamos, hacer como una presiembra de microorganismos, tanto la parte Azospirillum, de Rhizobium japonicum, de Pseudomonas, para que vayan, digamos, aclimatándose a este nuevo hábitat y ver cuáles son las cepas que ahí pudieran conseguir sobrevivir. Y después en la siembra, digamos un detalle no menor, que nosotros usamos 5 veces la dosis que usamos en suelos convencionales. Abono verde podría ser una avena, podría ser un mileto, podría ser un sorgo, podría ser, digamos, un maíz solo en cobertura. Nosotros un poco más adelante vamos a observar también ahora en esta misma área donde estamos haciendo ensayos de maíz, justamente porque necesitamos producir carbono y necesitamos la glucosa de las gramíneas para tener un buen rinde en la soja. ¿Por qué no vemos resto de rastrojos en el suelo, los cuales podrían haber servido como cobertura? No hay rastrojos de cultivos anteriores, digamos, y acá podemos observar estos pastos que tienen estos colores así, son pastos que tienen alta concentración de aluminio, creo que está en torno de 2,7 puntos esto. Entonces, inclusive por más que tengamos estos rastrojos, poco nos van a aportar para los cultivos que se quiera implementar. Tenemos un alto nivel de materia orgánica, pero más del 60% es desconocido de lo que estos materiales aportan. Apenas conocemos el 40% del suelo. Posteriormente, vimos un cultivo de soja en el mismo suelo, misma fertilización, pero que fue sembrado más tarde. Acá estamos ante una siembra más tarde. Pero, ¿qué pasó? El mismo trabajo y al concluir la siembra 130 milímetros de lluvia. Eso nos dio un enorme encharcamiento que duró prácticamente 20 días. ¿Por qué? Porque al pasar 4 o 5 días de vuelta una lluvia, luego de vuelta otra lluvia, y se mantuvo encharcado el suelo durante todo ese tiempo. Entonces, eso prácticamente nos diezmó y liquidó todo nuestro sistema de microorganismos que estábamos pendientes para tratar de desarrollar los nódulos. Ahora, ¿qué hicimos posterior a eso? Aplicamos ante una lluvia vía foliar para ver si conseguimos que las cepas se trasladen al sistema radicular. La ausencia de nódulos en las raíces de las plantas representa que no podrán cargar las vainas más adelante. Los nódulos son importantes en todo el sentido, ¿verdad? La planta va a captar algún nitrógeno que existe normalmente en el suelo, pero no sabemos si va a ser lo suficiente para desarrollar todos los gajos que tiene proyectado. Como verán acá ustedes, hay proyecciones de gajos, ¿no es cierto?, laterales. Si no tenemos suficiente nutrición, entonces vamos a tener delimitaciones y probablemente vamos a tener un tallo único nomás y con menor cantidad de carga, porque para la carga sí o sí vamos a precisar el nitrógeno. Punto destacado por el técnico Oscar Dickel tiene que ver con la importancia del monitoreo permanente de las parcelas, sea en cualquier tipo de campos, ya que ese trabajo es fundamental para lograr identificar problemas que se presentan en los cultivos, sea de plagas, enfermedades o malos manejos, de tal forma a corregir la situación lo antes posible. Tal vez un detalle que tenemos que mencionar también en el manejo de este tipo de suelo es con relación al tema de agua.
Si nosotros observamos los otros cultivos, solemos encontrar en suelos rojos curvas de niveles, con sumideros en todas las parcelas que tienen caídas. Como estos son suelos bajos, entonces lo que se hace es un sistema de canalización para tratar de darle un manejo adecuado y tener un control encima del agua, especialmente cuando hay lluvias de mucha intensidad, porque caso contrario sería imposible manejar ningún cultivo en este tipo de suelos. Cuando hablamos de piscicultura, que es una muy buena alternativa para el pequeño productor, generalmente hablamos de cría de tilapias, pero hoy vamos a hablar del engorde de pacú. ABC Rural hizo un trabajo con el doctor Miguel Vargas, que nos hablará sobre la cosecha del pacú para su engorde, un tema a tener en cuenta para el pequeño productor. Nos encontramos en el Departamento de Pesca y Acuicultura de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción, específicamente en la granja piscícola experimental. El trabajo que vamos a estar realizando hoy consiste en el traslado de pacú para llegar a terminación, que es un trabajo que se debe hacer en cada etapa según la época y según la planificación o cronología que tiene cada una de las piscigranjas, ¿verdad? Ahora nosotros antes de entrar en el periodo de invierno vamos a trasladar estos peces, ¿verdad? Que son pacú juveniles de aproximadamente 350 entre 500 gramos, y la idea es respetar la carga poblacional llevándola a otros estanques, alimentarle con la ración adecuada y llegar a fin de año a una terminación de pez engorde y poder ofrecer al público esto. Esta es la idea principal. ¿Cuál es el primer paso que se debe realizar en este trabajo de traslado de peces? El primer paso consiste en poder trasladar estos peces de su lugar de origen. La primera parte es vaciar el estanque. Lo recomendado es no vaciar el estanque de forma de golpe, o sea, no de una vez vaciar completamente, porque la variación de temperatura, como la variación de agua o como la variación de presión que tenemos dentro, le causaría a ellos un estrés, y posteriormente al llevarle a su lugar que ellos van a estar creciendo normalmente, ellos no van a estar adaptándose rápidamente, y también podemos causarles golpes, podemos causarles traumatismos y cosas así. A nosotros como productor tenemos que ver que eso a nosotros no nos es válido. Si se lastima a nuestro animal, nosotros siempre estamos perdiendo tiempo o dinero. ¿Se debe vaciar de una vez la pileta o gradualmente? Primeramente se recomienda bajar un 20%, posteriormente un 20% más, llegamos hasta el 60%. En ese 60% de agua que tenemos ingresamos con la red y ingresamos con el personal según la dimensión del estanque. En estanques como lo que ustedes van a ver son estanques pequeños, en donde con 2 personales, uno en cada extremo de la red, ya es más que suficiente. Entonces los personales entran y arrastran, es una red de arrastre en donde de un punto van hasta el otro llevando todos los peces, arrinconándolo de esta manera. Acuérdense que el pacú es un pez que arda en cardumen, entonces fácilmente también se lo atrapa a ellos. Entonces en ese 40% que ya disminuimos el agua, hacemos una primera redada que le llamamos nosotros redada de alivianamiento, en donde sacamos ya la mayor cantidad de peces con guante para poder tocarle, porque tenemos que tener en cuenta que si tenemos la mano desnuda, nuestra temperatura de la mano es totalmente la temperatura distinta a la temperatura del animal, y eso también a ellos les afecta, y sobre todo también se resbala muchísimo por la mucosa que ellos de protección que tienen. También nosotros al agarrar con la mano desnuda se resbala, entonces siempre recomendamos utilizar guantes, ¿verdad? Esos guantes que son para jardinería de hilo más que nada. Posterior al trabajo de extracción de peces, ¿los mismos son llevados directamente a otro estanque? Una vez que nosotros hacemos la cosecha, ¿verdad? Vamos sacando los peces del estanque donde están, el siguiente trabajo que nosotros estamos realizando y que se debería hacer siempre, ¿verdad? Para empezar una producción y para poder corregir en el cálculo de raciones que estarán consumiendo, es la biometría. ¿En qué consiste la biometría? En sacar datos biométricos, ya sea de largo, de ancho y de pesaje. Entonces, a través de esos datos que nosotros vamos sacando y vamos anotando en una planilla, ¿verdad? Nosotros vamos sabiendo en ese estanque el tamaño de pez que hay, el peso del pez que tenemos, y sobre todo saber cuánto estarán comiendo esos peces según el tamaño que ellos poseen. Es un trabajo sumamente importante para que el pez no esté comiendo de más ni esté comiendo menos. Entonces que aproveche el 100% del alimento que le estemos ofreciendo, porque al darle de más nosotros como productor perdemos plata, y al darle menos nosotros como productor perdemos tamaño y terminación. Entonces es primordial siempre hacer este proceso. Una vez que vamos a sembrar para cambiar de categoría, es primordial la biometría. Si un pez no tiene el tamaño o peso ideal para ser trasladado a otro estanque, ¿qué se hace? De repente hay peces que no llegan a la terminación o al tamaño que deben dentro de la etapa de juvenil, y eso nuevamente se queda en un estanque, ¿verdad? Apartado con peces de su mismo porte, de su mismo tamaño, en donde también se le da un tiempo prudencial, se le vuelve a alimentar mejor y se vuelve a corregir evidentemente la alimentación de acuerdo al tamaño que obtuviste, y se espera un determinado tiempo para volver a hacer la biometría, en donde ahí recién le pasamos de categoría. ¿Cómo es el paso a paso de una biometría? El primer paso es el pesaje.
en donde lo que la doctora está haciendo, ¿verdad?, es colocar evidentemente en la balanza el pez que vamos a pesar. Una vez que tiene el peso, ella canta, la señorita anota el resultado que ella le da y procesivamente pasamos al siguiente paso, que es la biometría, en donde medimos el largo total del pez, lo que es de la punta de la boca hasta la punta de la cola. En este caso estamos teniendo 29 de largo total. Y después hacemos lo que es el alto, en donde desde la punta más alta, ¿verdad?, de lo que es la parte dorsal al vientre. Esto pegamos bien por la tablita y ahí medimos, ¿verdad?, también cuánto es la altura del pez. Altura o ancho también le suele llamar la gente, ¿verdad? Y entonces a partir de esos datos, nosotros por la cantidad de peces que vamos teniendo en el estanque, nosotros sacamos un promedio. Entonces por ese promedio se estima de que todos tienen el mismo peso y a partir de ahí se hace el cálculo racional para el consumo, sea equitativo para cada uno de ellos. Estos son peces que tienen aproximadamente 1 año y medio. Bueno, las personas que conocen sobre producción de pacú van a decir cómo no pueden tener 1 año y medio por el tamaño, pero sí pueden tener. Porque estos son peces que están viviendo en hacinamiento. Y los peces que viven en hacinamiento se mantienen en un pequeño tamaño, que es lo que el espacio le permite obtener, ¿verdad? Una vez de que estos peces pasan a un espacio donde sí ya es el recomendado para que ellos puedan crecer sin problema, ellos tienen crecimiento compensatorio y vuelven a crecer el tamaño, ¿verdad?, en adecuado. ¿Cuál es el siguiente paso tras la realización de la biometría? El siguiente paso es hacer la aclimatación de los peces que transportamos. Porque hay que tener en cuenta que por más que vos tengas 5, 10, 20 estanques dentro de tu piscigranja, siempre un estanque va a ser totalmente distinto al otro. Ya sea primero que nada por la especie que tiene dentro, segundo por la carga poblacional que puedes tener, por los diferentes tipos de balanceado que puedes estar comiendo tus peces. Entonces va a haber siempre una variación en cuanto a los parámetros físicos y parámetros químicos. Entonces la aclimatación consiste en esto. Como las imágenes pueden ver, la idea principal es, una vez que tenemos los peces trasladados, vamos introduciendo de a poquito, gradualmente, agua, ¿verdad?, del estanque o del sitio donde ellos van a estar quedándose ya hasta su terminación. Entonces de esa forma vamos introduciendo paulatinamente lo que es el agua, en donde el parámetro físico más importante es la temperatura, en donde normalmente cuando nosotros tenemos mortandad de peces o tenemos peces que sufren de estrés o que posteriormente de un traslado no quieren comer, es porque la temperatura varía mucho en cuanto ya sea frío o sea más caliente que el otro, y eso le puede causar un shock a nivel térmico donde puede causar la mortandad o puede desencadenar un factor de estrés en donde el animal no va a comer y posteriormente puede causar algún agente patógeno por medio de una puerta de entrada, pueden estar causando la mortandad o una enfermedad, ¿verdad? De acuerdo a lo señalado por el profesional, la aclimatación tiene una regla general, que consiste en que, por cada grado de temperatura de diferencia entre un estanque a otro, se debe realizar una aclimatación de 5 minutos por grado. O sea, si en el estanque original los peces están 24 grados de temperatura y en el estanque donde serán llevados tiene 25 grados, se debe realizar la aclimatación de 5 minutos. Otro punto importante destacado por nuestro entrevistado es que la carga poblacional en el estanque donde se realizará el engorde de los pacú debe ser de 1 metro cuadrado por cada pez, de tal forma a que el mismo pueda estar listo para la cosecha en 9 meses, con un peso entre 1,2 kg y 1,5 kg. En la cría de cerdos hablamos siempre de que el costo de producción va más allí del 60%, a veces llega al 70%. Por eso es fundamental las investigaciones que se realizan. Y en este caso puntual vamos a hablar de alumnos investigando en la alimentación de cerdos en una universidad privada. Vamos a ver los diferentes resultados que ellos tuvieron con diferentes fórmulas que ellos realizaron. Es un tema muy importante porque los alumnos hacen trabajos de investigación que son tan importantes para aplicarlos para que los productores tengan éxito en la producción porcina. Yo me llamo Lourdes García, soy estudiante de la Universidad Columbia del 6º año. Estamos acá trabajando con nuestro trabajo de tesis de grado. Bueno, mi trabajo consiste en la alimentación de cerdos en base a batata y con un complemento de concentrado. Los cerdos que tenemos aquí entre 60 a 30 kilos. Lo estoy alimentando 4 kilos de batata al día, un suplemento de concentrados con 3 kilos. Generalmente están comiendo los 4 kilos, varían de entre, muchas veces le agrego un poco más, probando entre 4 a 6 kilos consumen de batata. En cuanto al precio de la batata, varía. Ahora mismo estoy encontrando en el abasto la bolsa de 60 kilos a 30.000.
En otras épocas encuentro la bolsa de 60 o 50 a 80.000. Ahora me está saliendo a 500 guaraníes el kilo, la batata. Nuestra entrevistada destacó que el precio mencionado se debe trasladar al productor del campo, en donde es más barato conseguir la batata y hasta pueden cultivarla ellos mismos, convirtiéndose de esta forma en una opción más interesante y económica dentro de lo que es la nutrición de los cerdos. ¿Qué ganancia de peso semanal está logrando con el uso de la batata en la ración para cerdos? Nosotros aquí estamos pesando semanalmente, cada sábado. En caso de la cerda que estamos teniendo aquí, tiene una ganancia de 5 a 6 kilos por semana. En cuanto a los más pequeños de 30, están teniendo una ganancia de 3 kilos semanal, siempre con el complemento de la batata y el concentrado. Luz García nos comentó un detalle importante en lo referente al suministro de la ración de batata que sirvió para que los cerdos puedan comer mejor. Sí, nosotros al inicio le estábamos dando la batata en trozos grandes, no estaban consumiendo, no les gustaba el tamaño, entonces precisamos de una cortadora que tenemos allá en el galpón. Con eso ellos están sin problema consumiendo ya bien picado. Luego hablamos con otra de las estudiantes que desarrolla su experimento alimentando a los cerdos con mandioca. Mi nombre es Ada Balmaceda, soy estudiante del sexto año de la Facultad de Columbia, de la carrera de veterinaria. Estamos aquí realizando un proyecto que es en base alimentación para cerdos, que es a base de mandioca. Siempre hacemos la comparación. Aquí en la capital la mandioca nos costaría más o menos un promedio de 2.000 guaraníes, pero para el campo es mucho más rentable, ya que sería de 150 guaraníes más o menos el costo por kilo. Cuando nosotros comenzamos con los animales eran muy pequeños, en un promedio de 2,5 kilos más o menos cada uno, y a 3 meses están llegando a los 65 kilos pesando y están subiendo en un promedio de 5 kilos, que es lo más poco. Suele subir hasta los 8, 9 kilos en promedio. Nosotros comenzamos en 1,5 kilos por animal y después semanalmente va subiendo. Ahora se le está dando un promedio de 8,5 kilos de mandioca. ¿Los cerdos se alimentan exclusivamente con mandioca o reciben algún balanceado? En mi caso, además de la mandioca, le estoy dando un tipo de concentrado que se le da 3 kilos por corral, por día, para que después pueda aprovechar el tema de la mandioca. Porque si nosotros aumentamos el peso del balanceado, evidentemente también van a subir más, pero no van a aprovechar toda la mandioca. Si se le da más de 3 kilos, no comentó y ya representa pérdida para nosotras. Nosotros no optamos por comprar ningún tipo de balanceado por el costo. Lo que tratamos de aminorar, y nosotros preparamos aquí porque así estamos, es una forma que nos garantizamos el producto final. Preparamos a base de soja, tiene también maíz. Le ponemos también núcleo vitamínico, y harina de hueso y sal mineral. También nosotros estamos utilizando nuestros testigos. Los testigos solamente se alimentan a base de concentrado. Para ellos sería una fórmula diferente en el tema del porcentaje bruto, pero las mismas materias es lo que estamos utilizando para todos, solo que la concentración es lo que va cambiando. ¿Hay diferencia entre alimentar a los cerdos con balanceados comerciales y la ración que están preparando? En nuestro caso, el costo es mucho menor porque la mandioca, como sabemos, está a 150 guaraníes en el campo por kilo. Y ahí representa una ventaja para nosotros significativa, ya que es mucho menor el costo. Y además se garantiza que con lo que ellos están consumiendo suben de peso, y a 3 meses estamos llevando con 65 kilos. Y si suben un promedio de 5 como mínimo por semana, entonces en 4 o 5 meses ya estaríamos llegando a ese peso. Finalmente, conocimos una experiencia de alimentación de cerdos con banana. Mi nombre es Carolina Gómez, somos de la Universidad Columbia y estamos con un proyecto de realización de engorde de cerdos. En este caso estamos alimentando a los cerdos con banana, ya que aquí en el país se produce mucha banana y para el tema de la exportación requiere muchos requisitos y entonces por ende sobra mucha banana. El pequeño productor puede plantar su banano y cosechar y darle a su cerdo. ¿Cuántos kilos están ganando semanalmente con el consumo de banana? Comparando con los demás experimentos, el cerdo consume más la banana. Yo ahora mismo le estoy dando 2 kilos por cerdo, viene a ser 6 kilos por corral,
y de una aceptaron sin ningún inconveniente, no le causó ningún problema. Consume a sí mismo, se le pica con la cáscara y todo y se le da. Están ganando en un promedio de 5 a 8 kilos por semana, mínimo 5 kilos, suben muy bien de peso. La edad es de 3 meses aproximadamente. Vemos la más grande tiene 56 kilos y después tenemos un promedio de 30 y 40 kilos. Son de diferentes edades. Una de las ventajas del uso de la banana como alimento para cerdos se ve en el ahorro dentro del costo de producción, principalmente atendiendo a que el mismo productor puede contar con este insumo. ¿Cómo fueron aumentando las raciones de banana para los cerdos? Ahora mismo empezamos con un kilo de banana por día. A medida que van consumiendo, fuimos aumentando a 1,5 kilos y ahora están consumiendo 2 kilos por cerdo. Que anteriormente, como le damos menos, como para que se vayan adaptando, ahora como ya consumen más, por ende suben más de peso. En promedio de 5 litros de agua por día por cerdo. Están consumiendo el agua normal, comen todo su concentrado, comen toda la banana. Es sabido que el peso ideal de un cerdo para faena es de 100 kilos y que esto se logra en 6 meses. Dentro de esta investigación, los cerdos han logrado aumentar de peso más rápido y por ende logran terminarse más temprano para llevarlos a faena. Nuestra tesis va hasta los 50 kilos, que ya por ende, por la diferencia de peso algunos ya pasaron. El tema de testigos que el balanceado comercial tradicional llega al mismo peso, pero el tema está en el costo. Por ende usamos menos maíz, usamos menos energía para el concentrado y nos sale más barato dándole estos productos. Hemos visto en la cría de cerdos el trabajo de los alumnos en investigación y dirigidos por profesores que conocen mucho del tema. Tanto en la Universidad Nacional como en las universidades privadas que se dedican a la preparación de profesionales dedicados a la producción animal, deben seguir promocionando estas investigaciones para que los alumnos hagan trabajos que sean después puestos en práctica por los productores. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. Un punto para tener en cuenta que es el confinamiento y terminación del ganado de carne. Fundamental por la calidad de carne que tiene el Paraguay. No solamente para el consumo local, sino para exportación. ABC Rural es un trabajo con el ingeniero Ariel Tischler, que nos hablará sobre la producción de ganado de carne en confinamiento. La empresa Farmer, que es una de las empresas del Grupo Selecta, se encuentra produciendo, haciendo ganadería de cría en la zona de Paraguarí, más específicamente en Caapucú, donde tenemos toda la unidad de producción de terneros y parcialmente recría de animales también en esa zona. Hoy lo que estamos haciendo en el ámbito del manejo genético, estamos tratando de apuntar a un rodeo Brangus, ¿verdad? A partir de un rodeo muy heterogéneo, con muchos animales cebuinos y también algunas compras ya digamos más definidas, que fue un poco la base genética con la que se empezó el rodeo de cría allí en la zona de Caapucú. El objetivo es lograr un hato de producción de madres de cría de Brangus y cuando tengamos eso estabilizado y en el nivel que queremos, tratar de apuntar a un cruzamiento continental. Nuestro jefe aquí en la empresa, don Eno, muy amante del Flexfi o animales continentales, entonces tratar de producir un animal, digamos, para nuestro confinamiento aquí, un poco más grande y que podamos terminarlo con más peso, ¿verdad? Eso es un poco el objetivo, ¿verdad? De momento estamos en la etapa inicial, produciendo y mejorando y tratando de llegar a un Brangus mejor, ¿verdad? A la consulta de cómo están haciendo la reproducción de los animales, el profesional señaló: en donde estamos haciendo prácticamente el 85-90% del hato, estamos haciendo con inseminación artificial a tiempo fijo. Estamos sirviendo en torno de 3.000, 3.500 vientres por inseminación y usando el repaso de toros, ¿verdad? Tratando con eso de incorporar con más velocidad
genética, digamos, a costos que nosotros podamos absorber. Y lentamente empezamos a ver en el paso del tiempo los resultados, ¿verdad? Empezamos a tener, digamos, ya animales mejores. Obviamente todas las hembras de esa producción prácticamente, salvo las que se hace un pequeño remate anual aquí en la empresa, va a recría, ¿verdad? Estamos tratando de recriar todas las hembras y haciendo el reemplazo de las madres originales con las que habíamos iniciado este programa. De acuerdo a lo explicado por el ingeniero, realizan un servicio estacionado, principalmente en verano, y que dura 4 meses, mientras que desarrollan solo algunos trabajos en otoño para aquellas hembras que no quedaron preñadas. En tanto que los destetes de los terneros lo están haciendo a los 6 meses, además de algunos destetes anticipados en el caso de vaquillonas de primer parto. Pero ¿actualmente están produciendo sus propias vacas y toros seleccionados? Lógicamente las hembras las estamos seleccionando de la mejor manera que podemos porque realmente tenemos que mejorar sustancialmente todavía el hato. Se nota ya el progreso, pero todavía nos queda un buen camino por seguir. En el caso de los toros tenemos un lote de vacas plantel a los cuales hacemos un servicio diferenciado y estamos tratando de por lo menos parte de los toros producir el mismo. No estamos produciendo el 100% de los toros que estamos usando, pero estamos produciendo toros para hacer parte de nuestros toros de repaso para post-IATF poder hacer el servicio de monta, ¿verdad? ¿Cómo es el manejo nutricional? En lo que refiere a recría, todavía estamos en una etapa, digamos, una recría bastante variable. Tenemos recría, digamos, en espacios más reducidos. De repente tenemos animales que llegan con menos peso, entonces continúa con una recría acá, suplementada ya con algo de grano como para poder rápidamente llegar al peso. Esos animales cuando llegan acá con el peso que deseamos, siempre buscamos que sean lo más pesados posible. A veces no estamos pudiendo llegar y entran un poco antes, pero estamos tratando de que lleguen con 280, si fuese posible 300 kilos sería lo ideal para poder tener mejores conversiones aquí. En la medida que cargamos animales con menos peso, plazos de salida son más largos y también se caen un poco los promedios de suba a diario a consecuencia de eso. El manejo de la alimentación, nutrición, alimentación aquí es básicamente un engorde a base de fibra, no es un engorde de grano entero, un establecimiento que produce su fibra a partir de Pasto Camerún como una de las fuentes para hacer fibra, y también hacemos silos de planta entera de maíz. Es decir, que tenemos la combinación de ambos. Un poco el tema de Camerún por la producción de masa que tenemos por unidad de superficie. En cuanto a los granos que estamos utilizando, todo el maíz es de producción propia de la empresa. Dentro del Grupo Selecta está la empresa El Mirador, que es la que nos provee de toda la producción de maíz grano para hacer nuestras raciones. Y las fuentes de proteína son de compra, ¿verdad? Estamos comprando algo de eventualmente burlanda, ¿verdad? Burlanda de maíz o eventualmente algún speller de algodón o incluso de soja o de canola, lo que el mercado de repente nos pueda ofrecer a buenos precios. También estamos usando algo de urea como fuente de proteína, ¿verdad? Nitrógeno no proteico y un complemento mineral. ¿Cuántas veces reciben alimento por día los animales en confinamiento? Se está cargando los comederos en 2 o 3 comidas por día, dependiendo un poco de cómo vaya avanzando el consumo de los animales. En general, un animal está comiendo entre 4 a 6 kilos de granos por día, dependiendo un poco de cuál es la fuente de fibra que esté levantando en ese momento, y también de la categoría, si es un lote que entró recientemente o está en la fase final de terminación. Y las raciones, tanto los granos, la molienda, todo se realiza aquí y va preparado en ración total en el mixer. ¿Dónde están comercializando lo producido? Básicamente el principal comprador de Farmer es Producar S.A., que es un frigorífico local que está atendiendo mercado interno en el momento. La empresa también es partícipe a través de sus dueños de esa firma, que es un grupo de productores asociados. Entonces, pero en principio siempre la idea, y están trabajando fuertemente en la posibilidad de buscar un mercado fuera, ¿verdad? Por eso también estamos tratando de hacer digamos, una producción de un animal a base de alimentos que tengan una secuencia de control que en la brevedad nos permita poder certificar esta producción sin mayores problemas, ¿verdad? Estamos usando
granos producidos por la empresa que vienen con un control, salvo los spellers que hoy estamos comprando. Prácticamente el resto de la producción es fácilmente hoy ya certificable, ¿verdad? O sea, estamos con mucha facilidad de poder llegar a... Hemos visto la importancia que tiene que los alumnos trabajen en investigación para la producción agropecuaria. Es por eso que nosotros seguimos creyendo en ABC Rural, que en el campo está nuestro futuro. Pero también podemos apreciar que la industria se está aplicando mucho en lo que se produce en el campo, con cosas muy buenas. Es por ello que les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cableoperadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.